Hola, hola, bienvenidos a Cápsulas Teológicas, un programa donde presentamos una serie de temas, estudios y enseñanzas bíblicas que responden a preguntas teológicas que han sido de mucha controversia en el ambiente bíblico. Y ahora con ustedes el tema de hoy. Hola mis hermanos y amigos, hoy estoy aquí para presentarles una nueva cápsula teológica sobre el tema de la doctrina del pecado. Una vez más espero ser de bendición, cómo poder traer enseñanza y respuesta a aquellas preguntas o dudas o confusiones que este tema presenta. Primero quiero mencionar que a mucha gente le molesta la palabra pecado, pero ¿por qué le molesta? Porque a menudo han escuchado frases como estas: ¿usted ha pecado? ¿Es usted un pecador? Dios condena a los pecadores. Arrepiéntase de sus pecados. Los pecadores pertenecen al diablo. Y así hay muchas expresiones que hieren el corazón de la gente y que por tal razón prefieren no saber de Dios. Si le preguntamos a alguien ¿qué es pecado?, casi siempre obtenemos la misma respuesta: son las cosas malas que yo hago. Pero, ¿qué es el pecado? La definición en español que podemos utilizar para entender esto es fallar al blanco. Y es como cuando alguien tira una flecha para pegar en el centro del blanco. Si no das al centro del blanco, fallaste en tu intento. Este es el concepto que se utiliza bíblicamente. Pecado es fallarle a Dios o perder el dar en el blanco. Cuando tus acciones son contrarias a la voluntad de Dios, has fallado a tu blanco, o sea, le has fallado a Dios. La Biblia hace referencia a la humanidad como una humanidad perdida o pecadora. Por ejemplo, leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta etiqueta es para todo el mundo. Por eso dice: por cuanto todos pecaron. Es decir, no hay una persona que esté libre de pecado o culpabilidad. Y Jesús mismo dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. San Juan, capítulo 8, versículo 7. Amigo, esta reflexión debe llevarnos a pensar en que todos somos pecadores. Todos le fallamos a Dios, y de acuerdo a esta doctrina, el hombre no tiene derecho a entrar a la gloria de Dios. Recuerda: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿hay perdón de Dios por los pecados? La respuesta es sí, lo hay. Y todos los seres humanos tenemos la promesa de Dios de que todos podemos ser perdonados y reconciliados con Él. Antes de explicar el proceso para recibir el perdón, demos una repasada a la historia sobre cómo se introdujo el pecado al mundo y al corazón del hombre. La historia del huerto del Edén nos dice que Dios creó al hombre y lo colocó allí, y que Dios tenía perfecta comunión con él, o sea, con Adán y Eva. Sabemos por la misma historia bíblica que Dios se paseaba en el huerto y hablaba con Adán. Así, Dios le dio esta instrucción. Génesis 2, del 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Acerca del árbol y del fruto prohibido, no tenemos conocimiento sobre el tipo de árbol o fruto que éste era. Lo importante aquí es la orden de no comer de ese fruto, y la desobediencia sería muerte, porque el día que comiereis, ciertamente morirás, dijo Dios. En la narración de la historia, vemos que Eva comió y dio también a su marido, y dice la escritura: los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Así se perdió la inocencia del hombre, pues le fallaron a la orden divina, fallaron al blanco que es Dios, y con esa desobediencia perdieron toda comunión con Dios y contaminaron a toda su descendencia hasta el día de ahora. Esto se conoce como el pecado original. En resumen, de esta caída, la entrada al cielo se cerró, pues la desobediencia se califica como pecado y al cielo no entra el pecador. Pero, ¿hay oportunidad de ser perdonados y entrar al cielo? La respuesta es clara y sencilla: sí la hay. Y usted puede ser perdonado y ser reconciliado con Dios. Recuerde que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo dice Romanos 3:23. Hablemos del plan de redención de Dios. El amor de Dios es tan grande que su palabra dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De todas tus fallas, tus errores, de las cosas que a Dios le desagradan. Quizás tú pienses así: pero yo no soy muy malo, o como alguien me dijo un día: sí, yo no soy pecador, pero ¿recuerdas lo que leímos? Por cuanto todos pecaron, y ese todo te incluye también a ti. Te pregunto, ¿y has pensado mal alguna vez? ¿O has criticado? ¿O has robado? ¿O has deseado sexualmente a otra persona? ¿O has ofendido a alguien? ¿O has dicho una mentira? Bueno, todo esto te vuelve en pecador. Recuerda que la palabra pecado es: fallaste al blanco divino. Ahora, aquí está el medio de ser perdonado y reconciliado. San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la solución está en vuestras manos. Solo cree en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador que murió en la cruz y que resucitó para salvarte. Y su sangre bendita te limpia de todo pecado, digo, de todas tus faltas. Si Dios ha hablado a tu corazón, haz esto y vivirás en la eternidad con Dios. Busca una iglesia donde congregarte,
aprende más de tu Redentor y comparte con tus amistades esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Soy el hermano Gustavo. Y ahora déjeme decirle muchas gracias por escuchar esta cápsula teológica. Espero haber sido de mucha bendición a su vida, como también haber podido responder las inquietudes que usted tenía. No olvide compartir estas enseñanzas y también dejarnos su comentario. Si desea que presentemos algún tema de su interés, envíe su solicitud al correo electrónico gead-me@outlook.com.au. Desde mi corazón para usted, muchas bendiciones desde lo alto.